7:33 de la mañana, este día tan particular, ya venimos hablando de la muerte del Papa Francisco que nos sorprendió a todos a la madrugada, a las 7:35 de Roma, a las 2:35 de la Argentina. Bueno, al menos yo me enteré cuando me sonó el despertador para venir al canal. La verdad es que una sorpresa en esta noticia porque de vuelta uno venía relatando cómo venía mejorando, aunque hay que ser honesto, ayer no lo habíamos visto mejor que el día jueves. Y el jueves le habían preguntado, ¿se acuerdan? A la salida de la cárcel cuando fue a hacer lavado de pies, ¿cómo está? ¿Cómo la viene llevando? Le preguntó una periodista y él dijo, ¿cómo se puede? ¿Cómo se puede? Bueno, pudo hasta acá, pudo hasta acá, pudo hasta ayer y pudo también hasta ayer cuando en definitiva dio la bendición ante una plaza colmada y que será recordada como su despedida. Absolutamente, porque de hecho, no sé, es para la Iglesia Católica el momento más sagrado del año, haber estado ahí. Es más importante, obviamente, es la fecha, fecha católica más importante. Entonces, un lunes de Pascua, haber fallecido, la verdad que es como un momento muy particular, me imagino, para el creyente, después de haber participado de la misa pascual. Hay más mensajes, a propósito de despedida, por supuesto, del fallecimiento, que están despidiendo al Papa Francisco. El jefe de gobierno, Jorge Macri, acaba de tuitear un mensaje, ahí estamos viéndolo. Profundo dolor por el fallecimiento del Papa Francisco, un porteño, cuánta verdad en esto, que trascendió fronteras y llevó su mensaje de paz, justicia y humildad al mundo entero. Su legado nos seguirá iluminando a muchos. Es un momento de infinita tristeza para la comunidad católica en particular, pero para toda la humanidad en general, que en paz descanse. Y recién leíamos el tuit del presidente de la Nación, también la oficina del presidente difundió un comunicado, en este caso estamos hablando de algo oficial, no a título personal del presidente. Más institucional, exacto, más institucional. La oficina del presidente lamenta el fallecimiento del Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, quien se convirtió en el año 2013 en el primer Papa argentino, el primer argentino en llegar a liderar la Iglesia Católica y conducirla con entrega y amor desde el Vaticano. La República Argentina, un país de larga tradición católica y tierra del Papa Francisco, lamenta profundamente la partida de su santidad y le envía sus condolencias a la familia Bergoglio. El presidente de la Nación acompaña en este triste momento a todos aquellos que profesan la fe católica y que encontraron en el sumo pontífice su líder espiritual. El presidente Javier Milei destaca la incansable lucha del papado de Francisco para proteger la vida desde la concepción, promover el diálogo interreligioso y acercar la vida espiritual y virtuosa a los más jóvenes. Además, pone en valor su voluntad de llevar austeridad a la Santa Sede con sus gestos pastorales. Requiem aeternam done ei Domine et lux perpetua lu. Bueno, acá unas palabras en latín. Exactamente, del Requiem, ¿no? Exactamente, requiescat in pace. Que descanse en paz. En cualquier caso, este último párrafo es significativo. Por un lado, marca muchísimas coincidencias, o las coincidencias que tenía de última el presidente respecto de proteger la vida desde la concepción. Y hay que decir esto, es realmente valioso que se haya destacado desde este comunicado la vocación del Papa de promover el diálogo interreligioso, algo que sin duda caracteriza su papado, lo mismo que la voluntad de frenar, si se quiere, el alejamiento que estaban teniendo los jóvenes de la Iglesia Católica. En algún punto y en todos los puntos, hubo un esfuerzo muy grande del Papa Francisco en acercar a los jóvenes a la Iglesia o recuperarlos desde algún punto de vista. Y ahí estamos viendo la imagen que hace 12 años conmovía al mundo y en particular a los argentinos cuando por primera vez en la historia un papa se hacía llamar Francisco. Era una novedad, nunca antes esto había ocurrido, nunca había habido un papa latinoamericano, por supuesto tampoco argentino, y es algo que él destacó: vengo desde el fin del mundo,
fue uno de los mensajes. Y cuando al mundo le dijo algo que decía habitualmente, recen por mí, no era una frase que se le ocurrió ahí, era algo habitual. Claro. Pero claro, no era común escucharlo. Bueno, no a él porque siendo papa, porque recién estaba inaugurando su papado, pero un papa pedir que recen por él, cuando por lo general el gesto siempre era al revés, el papa que rezaba por los otros. No solo presidentes y figuras mundiales despiden al Papa, sino también los reyes, por supuesto. Y en este caso los reyes de Inglaterra, que hacía poco habían Sí, la semana pasada. De hecho, había sido la primera reunión oficial en la agenda del Papa después de salir del Instituto Gemelli. La primera actividad oficial que tuvo fue precisamente recibir a Carlos III y a Camila. Bueno, acá tenemos el mensaje de la familia real inglesa, y está en inglés, así que vamos a traducirlo, mi esposa y yo, porque es un mensaje del rey Carlos. Mi esposa y yo estamos profundamente tristes al escuchar la noticia de la muerte del Papa Francisco. Nuestros corazones pesados han sido en alguna manera aliviados, sin embargo, al saber que su santidad fue capaz de compartir Pascua, el saludo de Pascua en la iglesia, y que ha servido con alta devoción, con tremenda devoción a lo largo de toda su vida y ministerio. De la despedida de la familia real británica, que decíamos, había sido, de hecho, la semana pasada, cuando estuvieron Carlos y Camila, que había sido muy particular, la primera visita también de Estado de Carlos III a Italia, la primera vez que un rey británico se había dirigido al Parlamento italiano, eso no había ocurrido nunca, y que había sido la primera visita de Estado que recibió el Papa Francisco después de salir del Instituto Gemelli, y no tuvo muchas más oportunidades, porque la audiencia privada que tuvo con J.D. Vance no fue una visita de Estado, fue precisamente eso, una audiencia privada, con lo cual también me imagino que para Carlos III debe haber quedado como un momento de shock, ¿no? Ser el último jefe de Estado que visitó al Papa Francisco. Y de hecho hay que marcar que en definitiva hace poquitos días, no sé si no llega a cumplirse el mes desde que el Papa había salido del Instituto Gemelli, no recuerdo exactamente la fecha, pero después de haber estado internado prácticamente otro mes, bueno, hacía poco que había salido, y seguramente con el correr de los días escucharemos muchísimas historias de cómo se tomó esa decisión, y seguramente la presión que habrá ejercido el propio Papa para volver a Santa Marta y no quedarse internado en el instituto, donde probablemente hubiera estado tal vez más monitoreado, pero sin poder hacer esto que hizo ayer, que fue la bendición en la Plaza San Pedro, la bendición Urbi et Orbe. Vamos a escuchar un fragmento del Papa Francisco. No hace tanto tiempo, hace un par de años, lo entrevistaba Daniel Haddad y le preguntaba ¿qué hay después de la muerte? Esto decía. Iba a haber una luz muy grande, una felicidad muy grande, un encuentro muy grande en el camino del encuentro con Dios, ¿no? Alguno pertinaz por ahí piensa que, o puede ser que no tenga ese camino. Yo creo que Dios hasta último momento espera y ayuda. Todos los que tenemos un ser querido que ha fallecido, deseamos de profundo corazón que el Papa tenga razón, y que sí, que después de la muerte haya una luz inmensa y haya muchísima felicidad. Se lo deseamos al propio Papa y también a todos aquellos a quienes queremos y ya no están con nosotros. Absolutamente, y que de hecho para una persona de fe, como evidentemente en el Papa Francisco, la muerte no es el final de nada, digamos, sino precisamente es un momento de gloria para el que cree efectivamente que va al reencuentro, como decía Farrell, el regreso a la casa del Señor, digamos, que precisamente no es más allá de la casa del Padre, más allá de la tristeza de los que quedan, para el que tiene fe, es la felicidad de
de ir a reunirse con el Creador, que es efectivamente lo que creía Francisco. Un momento muy importante de su papado, en el inicio precisamente de su papado, estaba prevista la participación de Benedicto XVI en el Encuentro Mundial de la Juventud, que se hizo en Río de Janeiro en abril de 2013. Y de hecho, el Papa Francisco, recién iniciado su papado, dijo: voy yo, claro, por supuesto. Por supuesto. El 13 de abril fue ungido Papa, y a los pocos días teníamos este encuentro acá tan cerquita y tan lejos, ¿no? También. Claro, absolutamente. Que uno decía, che, no puede pegarse una vueltita por Buenos Aires ya que estaba tan cerca, y no. Y es uno de los primeros momentos de su papado, y no deja de ser uno de los más recordados, al menos por nosotros, pero creo que ha sido traducida a todo el mundo su frase tan icónica. No tenemos la verdad de tener la foto que había mostrado hace un ratito. La de Milei, pero vamos al momento del Papa Francisco en el 2013 en Río de Janeiro. Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos. Las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir. Si no salen, se convierten en una ONG. Y la iglesia no puede ser una ONG. Qué joven estaba, sí, ¿no? Qué joven, qué enérgico, y todavía, bueno, obviamente estaba en Brasil, pero bueno, el Papa con los años fue hablando cada vez más italiano, hay que marcarlo eso, y ahí, bueno, obviamente estaba hablando, ni siquiera en castellano, estaba hablando en argentino. Absolutamente, y de hecho el mensaje que daba en ese momento después se iba a convertir en una de las reformas más profundas que hizo el Papa Francisco en la Iglesia, que fue descentralizar, quitarle poder a Roma, darle mucho más poder a las diócesis, para que precisamente hagan eso que él decía. Hay que salir a la calle, hay que hacer lío y no precisamente mirarse hacia adentro. Tanto es así esa reforma que empezó a darle lugar a laicos, incluso a mujeres, para que puedan administrar algunos de los ministerios de la propia Iglesia, algo que nunca había ocurrido en la historia de la Iglesia Católica, pero tenía que ver con esto, de él hacer carne, la idea de hacer lío, ¿no? De hacer lío, y sobre todo de recuperar la juventud, de renovar, si se quiere, la Iglesia desde lo más básico, desde lo más amplio. No permitir que la Iglesia quedara cada vez más aislada, porque eso era algo que estaba ocurriendo, y bueno, que es un riesgo que corren, si se quiere, por ahí todas las religiones. La Iglesia no tenía el ejercicio de vamos a decirlo muy en criollo, de salir a la calle. Y eso era en definitiva lo que buscó generar el Papa, la Iglesia más en la calle. Y de hecho, si uno ahora recorre, por ejemplo, el seminario de la Iglesia Católica, acá en la ciudad de Buenos Aires, la formación de futuros curas, hoy hay muchos. Cuando el Papa llegó como Papa prácticamente estaba vacío. Claro. También generó que los jóvenes vuelvan a acercarse a la Iglesia, incluso para convertirse en curas de la Iglesia. Lo que estamos viendo ahí es también en ese 2013 la visita del Papa a Cuba. No fue el primer Papa que estuvo en Cuba, pero fue un momento muy particular de acercamiento de las negociaciones, que de hecho intervino mucho Francisco, entre el gobierno de Obama y el gobierno de Castro, del hermano Castro, ¿no? De Raúl, en ese momento, que estaba ya como presidente de Cuba, y que de hecho logró un acercamiento histórico. En ese momento Obama había iniciado el proceso de descongelar la relación con la isla y empezar a levantar muchas de las medidas de los embargos económicos que después Donald Trump volvió a restablecer. Pero se acuerdan en ese momento, en su gestión anterior, en su momento habían reabierto embajadas recíprocas, algo que no ocurría desde la Guerra Fría.
Y el Papa Francisco hizo mucho para que eso ocurra. Y no solamente estuvo en Cuba, sino después se convirtió en el primer papa en hablar dentro del Parlamento, del Capitolio en los Estados Unidos, que fue también una visita histórica. Lo aplaudieron de pie como muy pocas veces se ha visto aplaudir de pie a alguien adentro del Capitolio, ni siquiera los propios presidentes estadounidenses, el que había sido un mensaje muy profundo en el corazón del poder mundial, pidiendo que precisamente el poder del mundo esté dedicado a los pobres. Porque también hay que marcar esto, es uno de los ejes centrales del discurso del Papa Francisco. Uno de los ejes centrales de las inquietudes y las preocupaciones del Papa Francisco tenía que ver con la distribución de la riqueza, la igualdad. Tenía un profundo mensaje económico en su discurso el Papa.